Este tribunal, independientemente de la sentencia del jurado, pero de acuerdo con ella, impone la pena de muerte al acusado Theodore Robert Bundy. Mientras que el FBI es famoso por hacer todo lo posible para localizar a los peores criminales y asesinos en serie y garantizar que se haga justicia, también son conocidos por ser reservados acerca de sus investigaciones. A menudo dan a conocer detalles cruciales de sus investigaciones, mucho después de que estos asesinos en serie hayan sido arrestados. A veces, estos detalles permanecen ocultos para siempre. En el video de hoy, voy a descubrir 6 cosas que el FBI mantiene en secreto sobre estos famosos asesinos en serie. Ted Bundy. Los primeros años de Ted Bundy y su educación desempeñaron un papel importante en la formación del hombre en que se convertiría. Nacido en 1946 en Burlington, Vermont, la infancia de Bundy estuvo marcada por la confusión y los abusos. Criado por sus abuelos, creyó que su madre era su hermana hasta los 5 años. Esta revelación tuvo un profundo impacto en el sentido de identidad de Bundy y contribuiría a su problemática psique. El abuelo de Bundy le maltrataba físicamente y creó un ambiente hostil para él. Su madre acabó huyendo con él a Washington, donde se casó con Johnny Bundy, que adoptó formalmente a Ted. A pesar del cambio de entorno, la infancia de Bundy siguió estando llena de relatos contradictorios y agitación emocional. Diferentes versiones de los primeros años de Bundy fueron dadas a diferentes personas, añadiendo misterio a su educación. Mientras que él se describía a sí mismo como un solitario, con fantasías oscuras. Muchos de los que le conocieron en el instituto le recuerdan como alguien querido y popular. Este contraste de percepciones subraya aún más la complejidad del carácter de Bundy. Tras graduarse en el instituto, Bundy asistió a la Universidad de Puget Sound antes de trasladarse a la Universidad de Washington. En esa época empezó a salir con Elizabeth Cluffer, que más tarde lo denunciaría a la policía como sospechoso de los asesinatos. A pesar de su encanto y carisma externos, las tendencias oscuras de Bundy ya empezaban a manifestarse. El primer ataque conocido de Bundy se produjo el 4 de enero de 1974, cuando agredió a Karen Sparks en su apartamento. Bundy irrumpió en su casa mientras dormía y la atacó brutalmente, dejándola en coma. Este incidente marcó el inicio del descenso de Bundy hacia una serie de asesinatos que aterrorizarían a la nación. El modus operandi de Bundy evolucionó con el tiempo, volviéndose más organizado y sofisticado. Empleaba diversas artimañas para atraer a sus víctimas a las inmediaciones de su vehículo, donde había colocado previamente un arma, a menudo una palanca. En muchos casos, Bundy llevaba una pierna escayolada o un brazo en cabestrillo, fingía estar herido y pedía ayuda para llevar algo a su vehículo. El encanto y el carisma de Bundy desempeñaban un papel crucial en su capacidad para engañar a sus víctimas y a quienes le rodeaban. A veces se acercaba a las mujeres fingiendo ser una figura de autoridad o un bombero, explotando su confianza y manipulándolas en situaciones vulnerables. El encanto exterior de Bundy enmascaraba la naturaleza oscura y retorcida que acechaba bajo la superficie. Una vez que Bundy tenía a sus víctimas a su alcance, las sometía a actos de violencia indescriptibles. Practicaba la necrofilia y la mutilación, y mostraba una inquietante fascinación por los cadáveres de sus víctimas. Bundy solía volver a visitar los cadáveres y cometer actos de manipulación y profanación post-mortem. La decapitación era otro aspecto horripilante de los crímenes de Bundy. Seccionaba las cabezas de algunas de sus víctimas y las conservaba como trofeos, un escalofriante testimonio de su depravación. Estos actos de violencia y mutilación añadían una capa extra de horror a una serie de crímenes ya de por sí aterradores. La habilidad de Bundy para camuflarse y cambiar de aspecto dificultaba su identificación por parte de los testigos. Modificaba su vello facial o su peinado cuando era necesario, y ocultaba un lunar oscuro característico en el cuello con camisas y jerseys de cuello alto. Incluso su coche, un Volkswagen Scarabajo, resultó difícil de identificar, ya que los testigos describieron su color de varias maneras contradictorias. Al final, el reino del terror de Bundy llegó a su fin. Tras años eludiendo su captura, fue finalmente detenido por las fuerzas del orden. La captura de Bundy marcó un punto de inflexión en la investigación, trayendo una sensación de alivio a las comunidades que había aterrorizado. El juicio de Bundy se caracterizó por su comportamiento errático y su negativa a cooperar con sus abogados. A pesar de sus intentos de manipular el sistema judicial, finalmente fue declarado culpable y condenado a muerte. Bundy pasó años en el corredor de la muerte, donde sufrió abusos de otros presos y tuvo un hijo con su esposa, Carol Ann Boone.
El 24 de enero de 1989, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Su muerte fue recibida con una mezcla de alivio y consuelo por las familias de las víctimas y por la opinión pública. No se puede exagerar el impacto de los crímenes de Bundy en las familias de las víctimas. Sus vidas quedaron destrozadas para siempre por la pérdida de sus seres queridos, y las cicatrices dejadas por las acciones de Bundy nunca se curarán del todo. La historia de Ted Bundy es un escalofriante recordatorio de la maldad que puede esconderse bajo un exterior aparentemente normal. Su encanto y su capacidad para engañar no solo a sus víctimas, sino también a las fuerzas del orden y a los medios de comunicación, añadieron una capa adicional de complejidad a sus crímenes. Los secretos guardados por el FBI sobre el caso Bundy se hicieron para proteger la integridad de la investigación y garantizar que se hiciera justicia. John Wayne Gacy. El oscuro y retorcido viaje de John Wayne Gacy hacia el mundo de los asesinatos en serie comenzó mucho antes de que sus atroces crímenes salieran a la luz. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Gacy tuvo una infancia marcada por una vida familiar problemática y un padre maltratador. El padre de Gacy, alcohólico y estricto disciplinario, le sometió a abusos físicos y emocionales que dejaron profundas cicatrices en su psique. Esta tumultuosa educación desempeñaría un papel importante en la formación del monstruo en que se convertiría. A medida que Gacy crecía, su problemático pasado se manifestó en una serie de conductas delictivas. En 1968 fue condenado por sodomía, un delito que dejaba entrever la oscuridad que le acechaba. Sin embargo, nadie sabía que aquello no era más que el principio de un espeluznante descenso a la depravación. Tras cumplir su condena, Gacy se trasladó a Chicago y puso en marcha un negocio de construcción llamado PDM Contractors. A primera vista, parecía un hombre de negocios de éxito y un miembro activo de su comunidad. Pero a puerta cerrada, se estaba produciendo una transformación siniestra. Los delitos de Gacy se intensificaron con el tiempo, a medida que perfeccionaba sus habilidades depredadoras. Su objetivo eran los jóvenes y niños vulnerables, a los que solía atraer con promesas de empleo o dinero. Una vez que los tenía bajo su control, los atrapaba en la casa de su rancho, donde les esperaban horrores indescriptibles. Violaciones, torturas y asesinatos se convirtieron en la retorcida rutina de Gacy. Enterró a 26 de sus víctimas en el sótano de su casa, mientras que otras 4 encontraron su destino en las profundidades del río Des Plaines. La brutalidad y la naturaleza sádica de sus crímenes eran incomprensibles. El punto de inflexión se produjo en diciembre de 1970, cuando un adolescente llamado Robert Piest desapareció. Piest fue visto por última vez en una farmacia donde Gacy había estado discutiendo un posible acuerdo de remodelación. Su desaparición desencadenó una búsqueda masiva y sometió a Gacy a un intenso escrutinio. Fue durante esta investigación cuando la policía descubrió pruebas cruciales que vinculaban a Gacy con la desaparición de múltiples jóvenes y niños. Descubrieron que Gacy solía contratar a adolescentes para su empresa de construcción, ofreciéndoles un salario inicial que casi duplicaba lo que ganaban en otros lugares. A medida que se intensificaba la investigación, las fuerzas del orden vigilaron la residencia de Gacy con la esperanza de reunir pruebas suficientes para proceder a su detención. En abril de 1978, una de las víctimas supervivientes de Gacy, Jeffrey Rignall, proporcionó información crucial que condujo a la policía a la casa de Gacy en el 813 de West Somerdale. El 15 de julio de 1978, la incesante persecución llegó por fin a su fin. Gacy fue detenido y acusado de agresión con lesiones contra Rignall, pero nadie sabía que esto era solo la punta del iceberg. A medida que los investigadores profundizaban en el retorcido mundo de Gacy, descubrieron una horrible verdad. El sótano bajo su casa se convirtió en un cementerio, con los restos de 26 víctimas enterradas allí. Las autopsias revelaron los espantosos detalles de sus muertes, confirmando los horrores inimaginables que habían padecido. La identificación de las víctimas de Gacy fue un proceso minucioso que requirió la colaboración de las fuerzas del orden, expertos forenses y las familias de los desaparecidos. Se utilizaron registros dentales, radiografías y objetos personales para ayudar a las familias y hacer justicia a las víctimas. En 1980, Gacy fue juzgado por sus atroces crímenes. Las pruebas presentadas eran abrumadoras y el jurado no tuvo más remedio que emitir un veredicto de culpabilidad. Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. El 10 de mayo de 1994 se hizo justicia. John Wayne Gacy fue ejecutado mediante inyección letal,
poniendo fin a uno de los capítulos más horripilantes de la historia criminal de Estados Unidos. La investigación de los crímenes de Gacy no solo sirvió para cerrar el caso a las familias de las víctimas, sino que también planteó interrogantes sobre la posibilidad de cómplices y la existencia de otras víctimas no identificadas. La incansable búsqueda de la verdad por parte del FBI garantizó que no quedara piedra sin remover. A lo largo de la investigación de los atroces crímenes de John Wayne Gacy, el FBI se aferró con fuerza a ciertos secretos, detalles ocultos que se mantuvieron ocultos a la opinión pública. El FBI también elaboró perfiles psicológicos de Gacy, ahondando en las profundidades de su retorcida mente. Estos perfiles proporcionaron información valiosa sobre sus motivos, su comportamiento y sus posibles patrones. Sin embargo, los detalles de estos perfiles se mantuvieron confidenciales durante el juicio, asegurando que la defensa no tuviera acceso a esta información crítica. También se ocultaron al público detalles específicos de la escena del crimen, los lugares exactos en los que se encontraron los cadáveres, el estado en el que fueron descubiertos y cualquier prueba adicional que pudiera comprometer la investigación se mantuvieron confidenciales. De este modo se garantizaba que la acusación tuviera argumentos sólidos contra Gacy sin revelar información crucial que pudiera ser aprovechada por la defensa. Al mantener ocultos estos secretos, el FBI pretendía proteger la integridad de su investigación y garantizar que se hiciera justicia. Comprendieron la importancia de mantener el elemento sorpresa y preservar la solidez de su caso contra Gacy. El proceso de identificación de las víctimas de Gacy ha sido un esfuerzo minucioso y de colaboración en el que han participado las fuerzas del orden, expertos forenses y las familias de los desaparecidos. Gracias a las pruebas de ADN, los registros dentales y las reconstrucciones faciales, finalmente se han desvelado las identidades de algunas víctimas. De las 33 víctimas que Gacy fue declarado culpable de asesinar, solo 28 han sido identificadas de forma concluyente. Las víctimas más jóvenes eran Samuel Stapleton y Michael Marino, ambos de 14 años, mientras que las mayores eran Francis Alexander y Russell Nelson, ambos de 21 años. La recuperación de los cadáveres de las víctimas en diversos lugares, como el sótano de la casa de Gacy, el garaje, el comedor y el río Des Plaines, proporcionó pruebas cruciales para su identificación. Las autopsias revelaron las causas de la muerte, que van desde la asfixia y el estrangulamiento hasta la sofocación. Aún quedan 5 víctimas por identificar, cuyos nombres e historias están por descubrir. Se sigue trabajando para identificarlas mediante pruebas de ADN y reconstrucciones faciales, a medida que avanza la tecnología y surgen nuevas pistas. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde muy joven, Dahmer mostró un comportamiento inquietante que dejaba entrever la oscuridad que había en su interior. De niño, Dahmer era conocido por diseccionar animales, mostrando una curiosidad morbosa por su funcionamiento interno. Esta fascinación por la muerte y la disección se manifestaría más tarde en sus horripilantes crímenes. La adolescencia de Dahmer estuvo marcada por una creciente sensación de aislamiento y una obsesión cada vez mayor por la muerte. Luchaba contra sentimientos de inadecuación y falta de conexión social. En el instituto, Dahmer era descrito como un solitario, que a menudo se refugiaba en su propio mundo. Tenía pocos amigos y luchaba por encajar con sus compañeros. Los padres de Dahmer, Lionel y Joyce, se dieron cuenta del comportamiento cada vez más extraño de su hijo, pero no eran conscientes de la oscuridad que acechaba bajo la superficie. Lionel, químico, y Joyce, profesora de teletipo, hicieron todo lo posible por proporcionar un entorno familiar estable a su problemático hijo. Sin embargo, no eran conscientes de la profundidad de su confusión interior. Durante sus años de instituto, la fascinación de Dahmer por la muerte y la disección se intensificó. Empezó a recoger animales atropellados y a conservar los huesos de los animales que encontraba. Tras graduarse en el instituto en 1978, la vida de Dahmer dio un giro oscuro. Se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, pero abandonó los estudios al cabo de un semestre. Su estancia en la universidad estuvo marcada por el consumo excesivo de alcohol y un creciente sentimiento de alienación. Tuvo problemas académicos y sociales, y se sentía un paria entre sus compañeros. En 1982, Dahmer regresó a Milwaukee, donde acabaría cometiendo sus atroces crímenes. Encontró trabajo en la fábrica de chocolate Ambrosia, pero fue despedido por beber en exceso. A finales de la década de 1980, Dahmer había establecido una siniestra rutina que acabaría con la vida de muchos jóvenes.
Merodeaba por las calles de Milwaukee en busca de sus víctimas. Su objetivo eran las personas vulnerables, a menudo jóvenes de comunidades marginadas. Se acercaba a ellos con promesas de dinero o alcohol, aprovechándose de su desesperación y su necesidad de compañía. Una vez que Dahmer atraía a sus víctimas a su apartamento, las drogaba, dejándolas inconscientes e indefensas. Dahmer utilizaba diversas sustancias, como sedantís y alcohol, para incapacitar a sus víctimas. Así se aseguraba de que no pudieran resistirse a sus deseos sádicos. Dentro de su apartamento se revelaba la verdadera naturaleza de Dahmer. Llevaba a cabo actos de horror indescriptible, cumpliendo sus retorcidas fantasías. Los crímenes de Dahmer implicaban violencia extrema, incluyendo estrangulamiento y desmembramiento. A menudo cometía actos de necrofilia y canibalismo, satisfaciendo los deseos más depravados imaginables. El apartamento de Dahmer se convirtió en un macabro santuario de sus víctimas. Conservaba meticulosamente partes de los cuerpos que guardaba como trofeos o para su posterior consumo. El grado de depravación de Dahmer era incomprensible. Sus actos conmocionaron incluso a los investigadores más experimentados. El FBI, junto con las fuerzas del orden locales, empezaron a reconstruir la horrible verdad. Se encontraron los restos de las víctimas de Dahmer escondidos por todo su apartamento. Fotografías y otras pruebas revelaron el alcance de los actos sádicos de Dahmer. La brutalidad y el desprecio por la vida humana eran escalofriantes. En julio de 1991, el reino del terror de Dahmer llegó a su fin. Una de sus víctimas, Tracy Edwards, consiguió escapar y avisó a 2 agentes de policía. Edwards condujo a los agentes al apartamento de Dahmer, donde descubrieron los horrores que allí se escondían. El FBI encontró y catalogó meticulosamente las pruebas, documentando los escalofriantes detalles de los actos caníbales de Dahmer. El FBI, en un esfuerzo por proteger a las familias de las víctimas y evitar que el público sufriera más traumas, tomó la decisión de ocultar al público algunos de los detalles más perturbadores. Estos secretos ocultos, conocidos solo por unos pocos elegidos, revelan las profundidades del descenso de Dahmer a las tinieblas. Dahmer fue detenido y acusado de múltiples cargos de asesinato. Los impactantes detalles de sus crímenes conmocionaron a la comunidad y cautivaron a la nación. Durante su juicio, Dahmer se declaró culpable, pero demente, intentando utilizar sus trastornos mentales como defensa. Sin embargo, la fiscalía argumentó que era plenamente consciente de sus actos y que trataba de evitar ser descubierto. Finalmente, el jurado declaró que Dahmer estaba legalmente cuerdo y lo condenó por todos los cargos. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. En un sorprendente giro de los acontecimientos, las familias de las víctimas de Dahmer recibieron su herencia. Sin embargo, esta decisión provocó controversia e indignación. Algunos argumentaron que el patrimonio debía ser destruido, borrando cualquier rastro de la existencia de Dahmer. Otros creían que los beneficios de la herencia debían destinarse a ayudar a las familias de las víctimas. Finalmente, se tomó la decisión de subastar las posesiones de Dahmer. Esta decisión alimentó aún más la morbosa fascinación del público por el asesino. Coleccionistas y entusiastas de los crímenes reales pujaron con entusiasmo por los objetos que pertenecieron a Dahmer, perpetuando el oscuro legado de sus crímenes. Durante su estancia en prisión, la vida de Dahmer dio un giro radical. Se convirtió en un cristiano renacido y expresó su arrepentimiento por sus atroces crímenes. En 1994, Dahmer fue atacado y asesinado por otro recluso. La noticia del fallecimiento de Dahmer provocó reacciones encontradas entre el público. Algunos celebraron el fin de su reinado de terror, mientras que otros sintieron tristeza por las familias de sus víctimas. Dennis Lynn Ryder, nacido el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, creció en Wichita, donde se sintió ignorado por sus padres. Esta sensación de abandono puede haber contribuido al desarrollo de sus fantasías sexuales sádicas y a su necesidad de poder y control. Desde muy joven, Ryder mostró un comportamiento perturbador, practicando el zoosadismo, la tortura y matanza de animales pequeños. Esta temprana muestra de violencia y crueldad presagiaba los horrores que más tarde infligiría a sus víctimas humanas. Ryder también practicó el voyeurismo, la asfixia autoerótica y el travestismo, revelando aún más la profundidad de sus deseos desviados. De adulto, Ryder tuvo varios empleos, como montador e instalador de alarmas de seguridad. Aparentaba ser un ciudadano normal y respetuoso con la ley, que participaba activamente en su iglesia y en su comunidad. Esta fachada de normalidad le permitía camuflarse sin problemas, lo que dificultaba aún más a las fuerzas de seguridad su identificación como el asesino BTK.
Dennis Lynn Rader actuó en Wichita y Park City, Kansas, entre 1974 y 1991. Su reino del terror se extendió durante más de 3 décadas, dejando a la comunidad en un estado constante de miedo y pánico. Las víctimas de Rader eran principalmente mujeres, a las que atacaba con una planificación meticulosa y una intención sádica, pero que llevó a Rader a elegir mujeres y cometer tales actos de violencia. La respuesta está en su necesidad de poder y control. Al atar y asfixiar a sus víctimas, Rader ejercía un dominio absoluto sobre ellas y obtenía un placer sádico de su sufrimiento. Los recuerdos robados le servían para recordar su poder y las vidas que había arrebatado. La necesidad de atención y reconocimiento de Rader también desempeñó un papel importante en sus crímenes. Dejando pistas y cartas burlonas para la policía y los medios de comunicación, pretendía elevar su estatus e infundir miedo en la comunidad. El apodo BTK se convirtió en sinónimo de terror, un nombre que infundía miedo en los corazones de quienes lo oían. Todo empezó el 15 de enero de 1974, cuando cometió sus primeros asesinatos confirmados. La familia Otero, formada por Joseph, Julie, Josephine y Joseph Jr., fue víctima de los retorcidos deseos de Rader. La familia fue brutalmente asesinada en su propia casa, sus vidas cegadas por un monstruo desconocido. La siguiente víctima de Rader fue Catherine Bright, atacada el 4 de abril de 1974. Aunque consiguió defenderse, Rader la dominó y la dio por muerta. Milagrosamente, Catherine sobrevivió al ataque y proporcionó información crucial a las autoridades, dándoles su primer vistazo a la mente del asesino BTK. Pero no fue hasta el 17 de marzo de 1977 cuando Rader empezó a dejar pistas relacionadas con sus asesinatos para que las encontraran la policía y los periodistas. Se descubrió una nota en un libro de texto de ingeniería de la Biblioteca Pública de Wichita. Esta nota, firmada con el escalofriante apodo de BTK, se refería a Rader como un monstruo y marcó el comienzo de su retorcido juego con las fuerzas del orden y los medios de comunicación. En 1978, tras el asesinato de Shirley Vian, Rader intensificó sus burlas, dejando un poema que conmocionó a la comunidad. El poema, titulado «Oh, muerte a Nancy», revelaba el sádico placer que Rader obtenía de sus atroces actos. Era un escalofriante recordatorio de que el asesino BTK seguía suelto, acechando en las sombras y listo para volver a atacar. El reino del terror de Rader continuó durante la década de 1980. Cada víctima era presa de la meticulosa planificación y los brutales métodos de Rader. Las ataba y asfixiaba, dejando tras de sí un rastro de miedo y devastación. Tras años aterrorizando a la comunidad, el reinado de terror del asesino BTK llegó a su fin en 1991. El último asesinato, conocido de Rader, se produjo el 19 de enero de 1991, cuando atacó a Dolores Davis. Sin embargo, pasaría más de una década antes de que reapareciera, reavivando la fascinación del público por el escurridizo asesino. En 2004, Rader volvió a dejar pistas, más de 10 años después de su último asesinato conocido. 30 años después de que Rader acabara con la vida de sus primeras víctimas, envió una caja a un canal de noticias local de Wichita. Dentro de la caja había una muñeca Barbie, extrañamente dispuesta para representar los asesinatos que había cometido. Junto a la muñeca estaba el carné de conducir de una de sus víctimas, un inquietante recordatorio de las vidas que había cegado. Un mes más tarde, el mismo canal de noticias recibió una postal de Rader en la que planteaba una pregunta que acabaría provocando su caída. La postal preguntaba: ¿puedo comunicarme con floppy disquete y no ser rastreado hasta un ordenador? Sea sincero. Rader, en su arrogancia, envió el disquete, sin saber que contenía metadatos que acabarían revelando su identidad como el asesino BTK. Las fuerzas del orden pudieron rastrear el disquete hasta Rader, lo que condujo a su detención el 25 de febrero de 2005. El asesino BTK, que había eludido su captura durante más de 3 décadas, estaba por fin detenido. La noticia conmocionó a toda la comunidad, ya que se reveló el verdadero alcance de los crímenes de Rader. Durante el juicio, Rader se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantizaba que nunca volvería a salir en libertad. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de alivio y dolor cuando las familias de las víctimas de Rader vieron por fin que se hacía justicia. Pero el impacto de los crímenes de Rader se extendió mucho más allá de la sala del tribunal. La comunidad de Wichita cambió para siempre por los horrores que habían sufrido.
El miedo y la paranoia que se apoderaron de la ciudad durante más de 3 décadas dejaron una cicatriz duradera, un recordatorio del mal que puede acechar en los lugares más inesperados. La esposa de Rader se divorció de urgencia tras su detención, rompiendo todos los lazos con el hombre que una vez conoció. Su hija, la única que ha hablado públicamente sobre el oscuro pasado de su padre, ha tenido que aceptar los horrores inimaginables cometidos por el hombre al que una vez llamó papá. Los efectos de los crímenes de Rader siguen afectando a todos aquellos que se vieron afectados por su reino del terror. Richard Ramirez, antes de que Richard Ramírez se convirtiera en el tristemente célebre acosador nocturno, su vida estuvo marcada por una infancia problemática y una fascinación por lo macabro. Nacido el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, los primeros años de Ramírez distaron mucho de ser normales. Ramírez creció en un hogar desestructurado, rodeado de violencia y abusos. Su padre era conocido por sus abusos físicos, que crearon un entorno hostil para el joven Richard. Pero fue su primo mayor, Miguel Ramírez, quien le introdujo en un mundo oscuro. Miguel, veterano de Vietnam, se jactaba a menudo de sus crímenes cometidos durante la guerra. Incluso mostró a Richard una inquietante foto suya posando con la cabeza cortada de una mujer vietnamita de la que había abusado. Esta exposición a la violencia y la brutalidad a una edad tan temprana tuvo un profundo impacto en la psique de Richard. La tragedia golpeó a Richard cuando solo tenía 13 años. Fue testigo de cómo Miguel disparaba y mataba a su propia mujer, Jessie, durante una acalorada discusión. Miguel fue declarado inocente por demencia y puesto en libertad 4 años después. Este traumático suceso alimentó aún más la fascinación de Richard por la muerte y la violencia. En 1982, a la edad de 22 años, Ramírez se trasladó de Texas a California. Allí comenzarían sus crímenes, aunque las autoridades creen que pudo haber empezado incluso antes de lo que se pensaba en un principio. Los oscuros intereses de Ramírez iban más allá de su problemática infancia. Desarrolló una profunda fascinación por el satanismo y el ocultismo, adentrándose en los reinos de lo sobrenatural y lo macabro. Esta fascinación se manifestaría más tarde en sus crímenes, ya que buscaba encarnar el mal en sí mismo. Además, el traslado de Ramírez a California le introdujo en un nuevo mundo de drogas, sobre todo de cocaína. Se involucró en el abuso de sustancias, lo que alimentó aún más sus tendencias violentas y contribuyó a su caída en la oscuridad. A medida que aumentaba su fascinación por lo macabro, también lo hacía su deseo de llevar a cabo sus fantasías más oscuras. Nadie sabía que este joven problemático pronto se embarcaría en un reino de terror que atemorizaría a California. En el verano de 1984, Ramírez se embarcó en una escalofriante ola de crímenes que sembraría el terror en Los Ángeles y la bahía de San Francisco. Los crímenes de Ramírez se caracterizaban por su extrema violencia y sadismo. Irrumpía en las casas de sus víctimas, a menudo al amparo de la oscuridad, y las atacaba mientras dormían. Nadie estaba a salvo de su ira. Ramírez utilizaba diversas armas para infligir daño a sus víctimas, como pistolas, cuchillos, un machete, una llave de cruz e incluso un martillo. Sus víctimas eran sometidas a brutales palizas, estrangulamientos y agresiones sexuales. El nivel de crueldad de sus crímenes era inimaginable. Lo que hacía aún más aterradores los crímenes de Ramírez era su naturaleza aparentemente aleatoria. Atacaba tanto a hombres como a mujeres de distintas edades, dejando a la comunidad en un estado constante de miedo y paranoia. La cobertura mediática de los crímenes de Ramírez no hizo sino aumentar el temor de la población. Sus actos fueron sensacionalistas y ampliamente difundidos, creando un clima de pánico e inquietud. A la gente le aterrorizaba dormir por la noche, y muchos tomaron precauciones adicionales para asegurar sus hogares. El reinado del terror del acechador nocturno coincidió con un momento delicado para Los Ángeles. La ciudad acogía los Juegos Olímpicos de 1984, un momento de celebración y atención internacional. Pero los crímenes de Ramírez arrojaron una oscura sombra sobre las festividades. Los Angeles Lakers, en medio de su legendaria era Showtime, también competían por un campeonato de la NBA. Pero el ambiente festivo de la ciudad se vio empañado por el miedo y la incertidumbre provocados por el acosador nocturno. El reinado del terror de Ramírez no pudo ser más inoportuno. Solo 8 años antes, Los Ángeles había experimentado los horrores de otro asesino en serie conocido como el estrangulador de Hillside. Pero en medio del caos y el miedo, las autoridades estaban decididas a llevar a Ramírez ante la justicia.
Buscaron incansablemente pistas y conexiones que les condujeran al escurridizo acechador nocturno. Un avance crucial fue la prueba de la huella del zapato. Durante la investigación de los asesinatos de Whittier, la policía descubrió una huella de zapato de una zapatilla deportiva Avia de hombre, que proporcionó una pista vital sobre la identidad del acechador nocturno. La huella, junto con otras pruebas, ayudó a los investigadores a reconstruir el rompecabezas y acotar la búsqueda de Ramírez. Pero el acechador nocturno seguía un paso por delante, dejando un rastro de terror a su paso. El avance decisivo en la búsqueda del acechador nocturno se produjo el 31 de agosto de 1985 en el barrio de Boyle Heights de Los Ángeles. Ramírez había intentado robar un coche, pero sus planes se vieron frustrados cuando un grupo de vecinos le reconoció y le persiguió. Los residentes, impulsados por una mezcla de miedo y determinación, consiguieron atrapar a Ramírez y retenerlo hasta que llegó la policía. La captura del acechador nocturno fue un momento de triunfo para la comunidad y un alivio para todo el estado de California. Con Ramírez bajo custodia, las autoridades iniciaron el laborioso proceso de construir un caso contra él. Las pruebas contra el acechador nocturno eran abrumadoras y lo relacionaban con una serie de asesinatos, agresiones sexuales y robos. En 1989, Richard Ramírez fue juzgado por sus atroces crímenes. La sala del tribunal se llenó de tensión y expectación cuando la acusación presentó una montaña de pruebas, como ADN, huellas dactilares y testimonios de testigos presenciales. El juicio reveló el verdadero alcance de la depravación de Ramírez. Fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos con allanamiento de morada. El número y la brutalidad de sus crímenes conmocionaron al país. El veredicto del jurado fue rápido y decisivo. Richard Ramírez fue condenado a muerte, un castigo que reflejaba la gravedad de sus crímenes y el dolor que había infligido a sus víctimas y a sus familias. Mientras estaba en el corredor de la muerte, Ramírez recibió numerosas cartas de admiradores que se sentían inexplicablemente atraídos por su oscuro personaje. Incluso se casó con una mujer que creía en su inocencia, lo que demuestra la inquietante fascinación que algunos sentían por sus crímenes. Sin embargo, las pruebas de ADN vincularían más tarde a Ramírez con otros delitos, entre ellos la violación y asesinato de una niña de 9 años. Sus apelaciones para un nuevo juicio no prosperaron y pasó años en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín. En 2013, el reinado de terror de Richard Ramírez llegó a su fin, no por ejecución, sino por complicaciones de un linfoma de células B. Murió en prisión, dejando tras de sí un legado de miedo y un escalofriante recordatorio de los horrores que puede perpetrar un asesino en serie. Gary Leon Ridgway, el hombre que más tarde sería conocido como el asesino de Green River, nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Ridgway tuvo una infancia problemática, marcada por una relación tumultuosa con sus padres y dificultades para encajar en la escuela. De pequeño, Ridgway mostraba un comportamiento inquietante, que incluía crueldad hacia los animales y fascinación por la muerte. Estos primeros signos de una mente perturbada se manifestarían más tarde en sus horribles crímenes. La problemática educación de Ridgway continuó durante su adolescencia. Tuvo problemas académicos y abandonó el instituto en 10º curso. Con escasas perspectivas, aceptó varios trabajos ocasionales, incluido el de pintor de camiones en Kenworth Truck Co. Fue durante esta época cuando los oscuros deseos de Ridgway empezaron a apoderarse de él. Empezó a frecuentar los alrededores del río Green, donde más tarde arrojaba los cadáveres de sus víctimas. Las mujeres vulnerables que trabajaban como prostitutas en la zona se convirtieron en sus objetivos. El FBI vigiló de cerca a Ridgway desde 1982, sospechando de su implicación en la cadena de asesinatos. Sin embargo, pasaron casi 2 décadas antes de que los avances en la tecnología de perfiles de ADN lo relacionaran definitivamente con los crímenes. Durante casi 2 décadas, Gary Leon Ridgway sembró el terror en el noroeste del Pacífico, atacando a mujeres vulnerables y trabajadoras del sexo. Sus crímenes fueron atroces y brutales, dejando un rastro de víctimas a su paso. El modus operandi de Ridgway era escalofriantemente coherente. Se acercaba a sus víctimas, a menudo ofreciéndoles dinero o prometiéndoles trabajo. Una vez que se ganaba su confianza, las atraía a zonas aisladas, donde las estrangulaba hasta la muerte utilizando ligaduras. Los vertederos preferidos de Ridgway eran las zonas boscosas del condado de King, Washington, sobre todo cerca del río Green. Lo que hacía aún más inquietantes los crímenes de Ridgway
era su afición a volver a los cuerpos de sus víctimas. Realizaba actos sexuales con los fallecidos, lo que demostraba aún más la profundidad de su depravación. El FBI sospechaba desde hacía tiempo de la implicación de Ridgway en los asesinatos, pero no fue hasta los avances en la tecnología de perfiles de ADN cuando pudieron relacionarlo definitivamente con los crímenes. En 2001, Ridgway fue finalmente detenido y puesto a disposición judicial. Durante el juicio, Ridgway conmocionó al mundo con su escalofriante confesión. Admitió haber asesinado a 48 mujeres, lo que le convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, reveló el paradero de las mujeres que seguían desaparecidas, lo que permitió poner fin a la tragedia de sus familias. El caso del asesino de Green River es un crudo recordatorio de los horrores que puede perpetrar un solo individuo. El reino del terror de Ridgway dejó un impacto duradero en la comunidad del noroeste del Pacífico y cambió para siempre las vidas de las familias de las víctimas. Aunque la detención y condena de Gary Leon Ridgway supuso un cierto alivio para las familias de las víctimas, hay secretos espeluznantes que el FBI ha ocultado al público. Estos secretos arrojan luz sobre los fallos de la investigación y las oportunidades perdidas que permitieron a Ridgway continuar su matanza durante tanto tiempo. Una de las revelaciones más sorprendentes son las pruebas pasadas por alto por el Laboratorio Criminalístico de la Patrulla Estatal de Washington. En la ropa de la primera víctima de Ridgway y de varias más se encontraron esferas microscópicas de pintura, exclusivas de un spray industrial específico. Estas esferas podrían haberse detectado en la década de 1980, lo que podría haber evitado algunos de los 49 asesinatos confirmados. Las pruebas se relacionaron con el lugar de trabajo de Ridgway, Kenworth Truck Co., donde utilizaba la misma pintura en spray a diario. El hecho de que el laboratorio criminalístico no identificara estas esferas de pintura fue un grave descuido. Incluso los investigadores asignados al caso desconocían esta prueba crucial. El experto en rastros Skip Palahniuk, contratado para colaborar en la investigación, reveló que podría haber identificado las esferas de pintura en los años 80 si hubiera tenido la oportunidad. Sin embargo, el director del laboratorio nunca se puso en contacto con él. Otro secreto chocante es que el FBI rechazó una petición para comparar los cabellos recogidos en Ridgway con los recuperados de las víctimas en los años 90. El laboratorio ya había pasado años analizando cabellos y fibras sin éxito y consideró que la petición era inútil. Este rechazo retrasó aún más la identificación del asesino. No fue hasta que se produjeron avances en la ciencia del ADN, a principios de la década de 2000, cuando el laboratorio pudo finalmente cotejar el ADN de la saliva de Ridgway con el esperma recuperado de las víctimas. Este avance condujo a su detención y posterior confesión. Sin embargo, plantea interrogantes sobre por qué no se dio prioridad antes al análisis de las pruebas de ADN. La revelación de estas pruebas y oportunidades perdidas ha indignado a las familias de las víctimas y a la opinión pública. El secretismo del FBI en torno a estas revelaciones suscita dudas sobre su gestión del caso y su compromiso con la justicia. El continuo secretismo del FBI se basa en su necesidad de garantizar que las investigaciones no se vean interferidas tanto por el público como por los mencionados asesinos en serie. Con esta política, el FBI ha podido librar al mundo de estos asesinos que no respetan a la humanidad. Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre los métodos poco convencionales que utiliza el FBI en sus investigaciones.